Señor director, no sé si tendremos la portada de LUN para poder contextualizar esta noticia. Ahí es muy bueno usted, Coquito. Esto apareció el jueves 19 de junio. Corte autoriza destruir auto tras carrera clandestina. El auto es un Nissan 350Z, modificado tengo entendido, y que se utilizaba para carreras. ¿Recuerda usted que desde el año 2023, creo que es, hay una ley que tipifica como delito las carreras clandestinas? Pues bien, en este caso se utilizó este vehículo para carrera clandestina, su conductor fue condenado y el tribunal tuvo una sanción que fue inédita. Posterior a la condena, el tribunal dice: ese auto hay que destruirlo. ¿Cuál es el problema? Que alguien parece que es dueño de ese auto y que no es el mismo que el condenado, ¿no? Diego Sangüesa, cuéntenos esta historia, por favor. ¿Cómo está? Buen día. Hola Lucho, muy buen día. Era una medida inédita que se daba en nuestro país, llamó mucho la atención por eso, pero el caso ha dado un vuelco absoluto, porque se ordenó, tú bien lo decías, destruir este Nissan que ustedes están viendo en imágenes, que habría participado en febrero del año 2023 en carreras clandestinas en la isla Cautín de Temuco. En julio de ese mismo año, Felipe Inostroza compra este vehículo sin saber que el auto había participado de estas carreras clandestinas y desde esa fecha es el propietario actual del auto. Ahora, ¿qué pasó? En el tribunal, mientras se debatió todo el juicio respecto a este caso, sobre la condena ejemplificadora que se quería de hecho decretar y que está puesta ya en una sentencia por parte de la jueza del tribunal del Juzgado de Garantía de Temuco, Leticia Rivera, finalmente se dice que hay que destruir el auto que pertenecería al conductor que participó de esta carrera, pero finalmente se dan cuenta ya durante el transcurso de esta semana que el auto no pertenecía al conductor que fue condenado. De hecho, él va a ser condenado a una reclusión en la cárcel de Temuco Menor, 6 meses de suspensión de licencia de conducir, luego de eso podrá volver a circular por las calles. El tema es que él ahora tiene otro vehículo, puede seguir circulando después de los 6 meses con otro auto. El tema ahora es que el dueño de este Nissan va a tener que entrar a contratar abogados, nos decía, porque lo contactamos, pudimos conversar con él en exclusiva y está muy angustiado por esta situación. No sabe qué hacer, ya está con asesoría legal para poder ver el tema, porque dice que el único perjudicado va a ser él. De hecho, conversamos anoche con él, con este dueño del auto, Felipe Inostroza, y esto fue lo que nos relató en exclusiva. Hice por Instagram, WhatsApp, etcétera, de la destrucción de un vehículo que había participado en una carrera clandestina. Ahí yo fui cachando y caché que el auto era mío. Entonces, de hecho, en algunos de los videos que me mandaron se alcanza a ver la patente. Yo nunca fui notificado ni por fiscalía, ni el tribunal, tampoco me dieron la oportunidad de defenderme, ni de demostrar que yo no soy el que participó en esa carrera. Tampoco me dejaron informar que el vehículo es mío desde julio del 2023, con todos los papeles al día. Si estuviéramos quizá en el Mucho Gusto, nos tirarían el audio y decir ¡Chile! de Emilia Díez, porque de verdad lo encuentro que es bizarro, es bizarro. O sea, ¿cómo es posible que el tribunal tome una medida de destruir un vehículo, pero antes de eso no le haya puesto ninguna medida precautoria? O sea, que el auto haya sido incautado, que el auto haya sido llevado a un corral municipal, que el auto haya tenido algún tipo de medida al respecto, porque finalmente se hace todo este juicio donde el auto no tiene ninguna medida, ningún embargo, prenda, nada, absolutamente nada. Si algún abogado me puede ayudar y me corrige los conceptos legales, se lo agradecería, pero claro, o sea, toma una medida con un bien que no tuvo ningún tipo de medida precautoria previa, Diego.
Sí, mira, Lucho, de hecho ayer cuando conversábamos con Felipe, él nos mostraba el certificado de dominio vigente del vehículo, lo descargó, lo tiene en su poder y nos decía, acá aparece que no tiene anotaciones, el auto no tiene antecedentes previos de haber participado ni siquiera en un accidente de tránsito, entonces por eso es irrisoria la medida que se toma acá. Él señala que aquí directamente hubo una serie de errores, los que tú comentabas, el vehículo nunca fue incautado y llevado a un corral municipal, por ejemplo, mientras duró la investigación. Eso no se decretó cuando se formalizó a el conductor que participó de esta carrera clandestina. Por lo tanto, él, 7 meses después, lo que hizo fue vender el vehículo, deshacerse del auto. Y ahora las consecuencias recaen en el actual dueño, que es Felipe Inostroza, que no tuvo nada que ver con esta carrera clandestina. Él está bastante afectado. Conversamos incluso con su círculo cercano, su familia nos decían, Felipe quiere su auto como un hijo único. De hecho, cuando llueve no lo saca. Entonces, es totalmente irrisoria la medida acá, porque ahora esta persona se está viendo enfrentada a un proceso judicial en donde ya se está buscando el vehículo. De hecho, supimos que a principios de esta semana recién ahí se había ya comenzado a gestionar una orden de incautación del auto. O sea, recién ahora, cuando se da a conocer esta sentencia. Vamos a revisar ahora parte de lo que él nos dijo sobre cómo está actualmente, qué es lo que piensa hacer. Él se rehúsa a entregar su auto porque dice que lo compró con mucho esfuerzo. Fue un sueño de toda la vida tener este Nissan y finalmente lo consiguió y ahora se ve envuelto en una situación judicial que se enteró por la prensa y por las redes sociales. Pasemos a revisar parte de lo que nos dijo. Lo más terrible es que igual he tenido que andar prácticamente como un fugitivo escondiendo el auto, porque obviamente el auto no lo voy a entregar, es totalmente injusto, voy a llegar hasta las últimas, pero igual es súper injusto, ¿cachai? O sea, el tema de ahora voy a tener que contratar un abogado por una negligencia, ¿cachai? En el juicio o una negligencia de la fiscal o de la fiscalía o el Ministerio Público, no sé, pero ese costo que me va a salir el abogado, ese perjuicio que me están generando ellos, ¿cachai? ¿Quién me va a responder por eso? Ahí está la pregunta. ¿Quién le va a responder por eso? Porque el auto no tiene ningún tipo de prohibición. Por lo que estuve viendo ahora, Diego, corrígeme si es que estoy equivocado, la municipalidad presentó una querella en la cual informa que el vehículo básicamente es un arma homicida. Más o menos, no sé si esas mismas palabras, pero ese es como el concepto. Sí. Y por eso, finalmente se llega a la medida que el tribunal lo que dice es que hay que destruir el vehículo. Pero mientras se presentó esta querella, mientras fue partícipe, ya sea la municipalidad o quienes actuaron como intervinientes, el vehículo no tuvo ninguna medida precautoria. Entonces, el vendedor, que resulta ser condenado por esta carrera, no tiene ningún impedimento para vender el auto, ninguno. Sí, de hecho así fue, se hizo el traspaso de manera legal incluso. Claro. Le preguntaba a Felipe bajo qué contexto él compró el auto, me dijo, ¿cómo lo hace cualquier persona? Él fueron a una notaría, firmaron, revisaron el certificado de anotaciones del vehículo, el dominio vigente, estaba todo en regla, o sea, no había ningún impedimento para comprar un auto. Finalmente, hasta esta semana, cuando se conoce esta sentencia, ahí Felipe se entera que el auto estaba involucrado en esta carrera clandestina. Yo le preguntaba si él había visto los videos antes, porque fueron virales en su tiempo acá en Temuco, el año 2023. Me decía, yo no había visto ni siquiera los videos, o si los había visto, quizás nunca imaginé que era el mismo auto. Sí. Claro, aunque lo haya... Continúa, Diego. Sí, no, ese es parte del relato que conversaba, porque es parte de lo que les mostramos acá de la entrevista, pero conversamos muy en extenso con él respecto a esta situación. Como te decía, está bien afligido, hay un estrés evidente en él y también en su familia, por lo que pudimos ver, quienes nos acogieron, nos abrieron las puertas de su casa para poder entregar este testimonio, porque estaban muy complicados con lo que aquí está ocurriendo. Han dicho que ya la Policía de Investigaciones ha ido a su domicilio. En el condominio han pedido cámaras incluso para saber si es que el auto está ahí o no. O sea, son diligencias que se tendrían que haber realizado el mismo 2023, en febrero de ese año, cuando ocurre la situación, no ahora cuando ya el dueño es otra persona y cuando hay una sentencia ejecutada. ¿Cuánto pagó por el auto Felipe, Diego?
No nos quiso decir cuánto había pagado, pero el auto está evaluado en más de 15 millones aproximadamente, si uno saca un cálculo de lo que puede costar ese vehículo. Pero es un vehículo además bien especial, es bien exclusivo, no es fácil de encontrarlo en Chile, nos decía Felipe, por lo mismo... Ese año 2012, el vehículo. Él siempre quiso tener ese auto, nos decía. De hecho, tiene el vehículo en miniatura, Lucho nos mostraba ahí, siempre fue su sueño tener ese modelo de vehículo y finalmente ahora se ve enfrentado en una pesadilla con el auto porque él no lo quiere entregar, lo escuchábamos allí en su declaración. Él se rehúsa a entregar su vehículo porque dice que es injusto y que finalmente aquí no hay justicia, sino que todo lo contrario, se está culpando a alguien inocente a que se le destruya el vehículo, mientras quien debería responder verdaderamente, claro, va a tener una suspensión de la licencia de conducir por 6 meses, pero luego va a poder volver a conducir y ya tiene incluso otro vehículo. ¿Es un 350Z o un 370Z, Diego? Perdón si es muy específica la pregunta. Es un 370Z. El 370, ya, sí, y es más caro. Sí, yo había buscado el 350. El 370, vamos a ver el 370, que lo estoy viendo acá. Pero vi un... Mira, hay un... Lo estoy viendo así a la rápida en internet, un 370Z, que es el auto que 2012. estamos viendo, en imágenes del año 2015, está en 20 millones. Pongámosle que está en 16 aproximadamente. Mira, aquí hay uno, hay uno 2012, 370Z, en 19 millones de pesos. Está más o menos en ese rango, entre 15 y 20 millones el vehículo. Es el costo aproximado. Claro. Claro, pero lo que dices tú, o sea, en este caso, por un lado tú puedes pensar lo que me dice aquí Pepe Grillo, el vendedor del auto la hizo. Puedes pensar eso por una parte. Pero por otro lado, el vendedor, más allá si actuó de buena o mala fe, tenía todos los permisos legales para poder hacerlo. No tenía ningún tipo de impedimento para poder vender el vehículo. No había ningún tipo de inconveniente. Entonces, en este caso, Felipe termina siendo una víctima de una negligencia que se tiene a nivel judicial. Por parte ya sea de querellante, fiscalía, aquí uno se pregunta... Uno se pregunta, Lucho, respecto a este mismo tema, ¿por qué cuando se lee la sentencia o cuando se redacta, los mismos jueces no se preguntan por qué no pedimos un dominio vigente al Ministerio Público de quién es el vehículo, si sigue estando a nombre de esta persona? Porque claro, en la sentencia se ordena el decomiso del auto, pero en ningún momento se corroboró si es que el auto finalmente seguía a nombre de la persona a la que se le estaba condenando en ese minuto. Entonces se dan cuenta después de cuando ya la sentencia estaba ya emanada, emitida. De hecho yo la tengo en mi poder, ahí uno lee el detalle de cuando se dice claramente que el auto tiene que ser destruido. Pucha, yo sé que está enfermo, pero ojalá Saba Chaguán me esté viendo, si me puede ayudar y asesorar referente a qué es lo que puede hacer Felipe. No sé si presentar algún tipo de recurso, porque aquí ya estamos hablando de una sentencia ejecutoriada, ¿o no, Diego? Sí, es una sentencia que está ya en curso. De hecho, se leyó durante el transcurso de esta semana y se difundió a sí misma por el Ministerio Público como una sentencia ejemplificadora. De hecho, la misma Municipalidad de Temuco celebró que se haya llegado a esto, porque como tú decías, ellos cuando presentan la querella lo presentan como que el vehículo representaba un peligro criminal para la sociedad y es por eso que se toma esta decisión de destruirlo. Pero yo le decía a Felipe, ¿tú crees que tu auto es un peligro para la seguridad de la sociedad? O sea, yo ni siquiera lo saco cuando está lloviendo, menos voy a andar con él corriendo en carreras clandestinas, me decía, porque él lo tiene como un vehículo que siempre quiso obtener por el modelo, por la cantidad de potencia que tiene el auto, porque es deportivo, porque siempre le gustó. Pero no para andarlo corriendo, me decía, en carreras clandestinas. Yo no me dedico a eso, me decía Felipe. Entonces lo cuida mucho el vehículo. Me dijo, ni siquiera lo pico para que el vehículo no se le gasten los neumáticos. O sea, a ese nivel de cuidado lo tiene y es por eso que también le llama mucho la atención que los argumentos finalmente que se presentan en esta sentencia
para ordenar la destrucción de este auto. Entonces llama mucho la atención el caso, nos llamó mucho la atención a nosotros también cuando comenzamos a investigar esta situación, porque claro, empezamos a ver que era una medida inédita, pero fue cosa de corroborar la patente del vehículo, Lucho, y llegamos al dueño. O sea, Bien. es algo que tendría que haber hecho el Ministerio Público y haber advertido al tribunal, oigan, el auto no está a nombre, por si acaso, de la persona a la que se está condenando, vamos a tener que revisar esta situación, pero eso no se hizo. Mira, estoy viendo acá que la ley, que es una ley relativamente nueva, esta ley de que tipifica como delito las carreras clandestinas. Y según una publicación acá de BioBio, dice que la ley impone la pena de comiso, privación de un bien material del vehículo con que se ha cometido el delito. Pero me imagino que eso, la ley lo establece cuando se ejecuta la condena. Cuando se ejecuta la condena en contra de la persona que utiliza el vehículo para una carrera clandestina, ahí me imagino que está el tema del comiso o privación. Pero resulta que esto estaba en medio de un proceso y finalmente nunca se le puso ningún tipo de impedimento al vehículo para ser vendido. Para recapitular un poco, Diego, para la gente que se está uniendo a nuestra sintonía, el auto que se utilizó en la carrera de Cautín era, ¿o no? De la isla Cautín. En la isla de Cautín. Temuco. Ese auto, según el fallo que vimos, la justicia lo que ordenó fue destrucción del vehículo. Y tú lograste entrevistar a quien compró. ¿Hace cuánto compró el auto esta persona, Diego? Él lo compró en julio del 2023 y la carrera fue en febrero del 2023. Julio de 2023. Y la carrera fue en febrero. ¿Y cuándo fue detenido la persona que conducía este vehículo? Esta persona no fue detenida en el minuto, ¿Ya? o sea, cuando ocurre el accidente fue detenida allí, porque ocurre este accidente, llega personal policial, porque se impactó directamente, bueno, hay que recordar esto, se impacta a un vehículo que iba pasando Claro. por el sector, que no tenía nada que ver con la carrera clandestina, y este Nissan choca finalmente, que era conducido por el conductor que ahora es condenado. Y incluso se ve en el registro, en el video, que iba pasando una ciclista por ese lugar y casi es atropellada. Ese fue el accidente que se originó en ese minuto producto de esta carrera clandestina. Es por lo mismo que se llama Carabineros, se levanta todo un procedimiento. Entonces acá, de hecho, Felipe también nos comentaba, en ese minuto debería haber sido incautado el vehículo. O sea, Exactamente. estuvo En ese participando minuto. en esta carrera clandestina, generó este accidente de tránsito. Claro, se tendría que haber decomisado. De hecho, nosotros consultamos durante la semana, Lucho, respecto a dónde estaba el auto. Y habían versiones muy ambiguas. Nos decían, no, está en un corral municipal. Lo queríamos ir a grabar. Por eso preguntábamos. No, lo tiene Carabineros. Después preguntábamos en Carabineros, no, nosotros no tenemos el auto. Preguntamos en la municipalidad. Nadie tenía idea es que dónde parece está el que no auto. está en el corral municipal. No sabían, exactamente. No, sí, ahí es cuando tú decís que este país está patas para arriba. Está patas para arriba. O sea, ¿cachai? Que Contraloría ayer encontró que eran 1.500 billones que se perdían. Resulta que el auto... Y lo que tú dices, Diego, es una cuestión súper simple. O sea, era el ejercicio periodístico de ir a buscar el auto que fue portada de un diario. Eso era. Y ahora nos estás contando que Sí. ni la fiscalía sabe dónde está el auto. Exacto, eso pasó. No se sabía dónde estaba el auto y ahí comenzaron a averiguar y dijeron, oh, está a nombre de otra persona, entonces vamos a tener que pedir una orden de incautación. Y es esa orden la que se está tramitando para poder incautar el auto, que está con orden de decomiso y de destrucción por parte de una sentencia del Juzgado de Garantía de Temuco. Ese es el vuelco del caso en realidad, Claro. porque se dan cuenta recién entrando al fin de semana, después que ya la sentencia se había conocido. Claro, sí es el tema. O sea, a mí ya lo que me estáis contando ahora, a mí ya me llama más la atención. O sea, que haciendo el ejercicio periodístico de ir a buscar el auto, quien era parte en este juicio, que es la fiscalía,
no tenía idea dónde estaba el auto. Yo entiendo que la medida no la presentaron ellos, fue la municipalidad. La municipalidad como querellante es la que presenta esta medida para destruir el vehículo, ¿no? Sí. Claro, ellos lo ponen en la querella, porque dicen cuando lo presentan este recurso judicial, dicen que el vehículo representa un peligro para la seguridad de la sociedad, casi criminal, porque por los hechos que te comentaba, que chocó un vehículo que iba transitando por ese lugar y además casi atropella a una ciclista. Es por eso que va esto en la condena, pero, o sea, perdón, en la querella, pero después, claro, en el proceso investigativo ya tiene que ver allí el Ministerio Público. Ellos son los que investigaron los hechos posteriormente a lo que ocurre, y finalmente allí hay que ver dónde estuvo el error en la investigación, por qué nunca se incautó el auto, nunca se le buscó al dueño actual, o nunca se le hizo un seguimiento si es que se había vendido el auto o no. Entonces habrá que, me imagino, por parte ahora del Ministerio Público comenzar a revisar los errores que llevaron a que finalmente el tribunal también se equivocara al decretar una sentencia de este tipo. Y claro, aquí quizás nos faltaría la ayuda jurídica para que nos dijeran qué ocurre en este tipo de casos. O sea, ¿qué se puede hacer ahora? Es una sentencia que ya ha sido que está ya en el sistema para que sea ejecutada. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Se podrá deshacer esa sentencia o no se podrá deshacer? Es la gran pregunta que viene ahora, es lo que se pregunta Felipe también. ¿Qué va a pasar con mi auto? Mira, estoy hablando con un amigo abogado, perdón, no, compañero de trabajo abogado, ex fiscal grande. Y me dice, si no está ejecutoriada la condena, es decir, porque recordemos que tú fuiste a o lo que fue ahora fue la lectura de sentencia, y después de eso creo que tienen 13 o 14 días para que la sentencia esté ejecutoriada. En ese plazo se puede ahí presentar alguna acción. Ahí se podría presentar alguna acción por parte del dueño. Una tercería. Muchas gracias, señor editor. Pero lo que yo pregunto es, ¿correspondía por parte de Fiscalía ponerle alguna medida a este vehículo o por parte del tribunal? Porque ya se había presentado una querella por parte de la municipalidad para destruir el vehículo. ¿Correspondía que el tribunal o Fiscalía le pusiera alguna medida al vehículo de que no pudiera ser transferido, que no pudiera ser vendido, tomando en cuenta que la municipalidad había presentado esta querella en la que pedía destruir el automóvil? Esa es mi consulta, Diego. Sí, te voy a dar la fecha, Lucho, de la sentencia. La estoy revisando acá. Dice Temuco, 22 de mayo de 2025. Esa es la fecha de la sentencia. Que la tengo acá, la estaba revisando. Entonces ya de estar desde esa fecha. Ya. Me da la idea que ya claro, está. Y acá en el punto 4 de la sentencia es donde se dice que se decreta asimismo el decomiso de la especie consistente en el automóvil marca Nissan, la placa patente la menciona allí, y se autoriza desde ya al Ministerio Público para su destrucción o disposición conforme a la ley. Eso es lo que dice la sentencia, que como te decía es de mayo de este año, del 22 de mayo. La estaba revisando recién acá. Si es del 22 de mayo... Claro, ahora Felipe... Sí, Felipe Nostroza, el dueño actual del auto, me dice que está viendo el tema jurídico, pero claro, hay un gasto que hay en el que va a tener que incurrir, en contratar a un abogado para que lo asesore y ver qué recursos puede presentar. Pero me decía, no sé qué hacer, porque si el lunes llega acá la Policía de Investigaciones o Carabineros y llegan con una grúa a buscar el auto, no sé qué hacer. Entonces está ahí en la incertidumbre de lo que pueda pasar respecto al futuro del vehículo y de lo que va a pasar con él también. Me decía, no sé si se van a llevar el auto, ya por último que me devuelvan el dinero de lo que yo gasté en comprar ese vehículo. Mira, me escribe este ex fiscal amigo, la verdad, amigo, y me dice efectivamente, podría haberse puesto algún tipo de medida cautelar con el vehículo, como bien estamos hablando. Porque claro, si la municipalidad presenta esta querella, la querella es acogida por el tribunal, se suma a la acción del Ministerio Público y en la querella lo que dice la municipalidad es que el auto es un arma homicida y hay que destruirlo,
efectivamente tendría que haberse puesto algún tipo de medida en contra de ese bien. Entonces es súper evidente que ese auto no podía haber sido vendido, pero el vendedor, actuando de buena o mala fe, tenía todo a su haber de manera legal para poder transferirlo. Sí, de hecho sí fue. Uno, si revisa los antecedentes históricos del auto, se hizo la transferencia sin ningún problema. En el certificado de anotaciones, por ejemplo, del auto no aparece en ningún momento que el auto participó de alguna carrera clandestina o que tenía algún impedimento de venta, por ejemplo, porque estaba en medio de un proceso judicial. No aparecen en los registros que hay en los documentos, en el propio registro civil. Eso no está allí puesto. De hecho, dice que el auto no tiene anotaciones vigentes, que el auto se puede vender sin problemas. De hecho, por ejemplo, Felipe lo podría vender el vehículo, porque tampoco aparece si uno descarga los certificados con algún impedimento de venta. Perfectamente. Sí, por ejemplo. Perfectamente, podría venderlo. Ahí está, la cueca en pelota otra vez. Nadie se hace responsable, Felipe compra el vehículo, no tiene ningún tipo de medida. Entonces, claro, si bien hay una cuestión de criterio, como me escribe aquí mi amigo ex fiscal, que le mando muchos saludos, que está medio enfermo, el tema es quién le puso un freno a que esta compra se pudiera realizar. Desde el punto de vista legal, nadie le puso ese freno. Diego, muchas gracias. Seguimos atentos y nos vas contando qué es lo que pasa, porque efectivamente el vehículo van a tener que ir a buscarlo. Porque si ya hay una orden judicial y hay una sentencia ejecutoriada, algo va a tener que pasar. Muchas gracias, Diego. Nos vemos.